de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Arriba, yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Y Nueva York grita. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Todos, todos. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. ¡Listo! Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Grita. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Todos juntos. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Grita. El río de Dios. Gloria a Dios. Amado, muy buenos días. Dios te bendiga poderosamente. El Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y Hacedor de maravillas, derrame sobre tu vida hoy bendiciones hasta que sobreabunden. En gran abundancia sobre ti, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre todo lo que tú emprendas. Es una mañana preciosa, es un tiempo maravilloso para estar ahí en casa, conectados con la palabra de Dios, conectados con el Señor a través de la oración, a través de los cánticos de esta canción preciosa que escuchábamos hace un momento. Y eso es lo maravilloso, cuando disponemos toda nuestra intención y estamos ahí en familia y nos reunimos. Yo le invito a usted que de pronto está todavía por allí paseándose, haciendo una cosa o haciendo otra, vaya a la sala de su casa, organícese en familia y estemos juntos meditando en la palabra de Dios. Así que voy a invitarlos para que leamos un salmo de la Escritura y damos inicio a esta transmisión hoy domingo, ya 2 del mes de mayo. Y dice la palabra en el Salmo capítulo 95, Salmo 95. Espero que usted pueda leerlo en casa, en familia, disfrutar de esta palabra que dice así: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación.
Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Diga amén. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Bendito sea el Señor para siempre. Padre, te damos gracias en esta mañana, te damos adoración a ti, el único Dios verdadero. ¿Quién hay como tú, Señor? ¿Quién hay como tú en el cielo y en la tierra? Nadie hay que iguale tus obras. Te invito a que oremos, amado, y exaltemos el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, porque toda nuestra confianza está puesta en ti, que eres nuestra cobertura, nuestro abrigo. Y así como lo hemos titulado en esta transmisión, Señor, el abrigo del Altísimo, hoy confiamos y creemos que esa cobertura, que esa sombra, que ese abrigo está con nosotros. Esa protección está con nosotros. Padre, ponemos en tus manos este tiempo de transmisión, este tiempo de ministración de la palabra, que tu palabra llegue a cada corazón. Señor, que produzca los frutos dignos de arrepentimiento y que produzca el efecto para lo cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, amados hermanos, nos gozamos hoy en esta palabra del Señor. Y bien, como lo habíamos mencionado hace un momento, hoy ya domingo 2 del mes de mayo, vamos a estar trabajando o hablando de esta preciosa palabra, el Salmo capítulo 91 en el versículo 1. Vamos a tratar de entender este misterio tan precioso que a todos nos encanta, que a todos nos fascina, el Salmo 91. Y vamos a mirar hoy acerca del abrigo del Altísimo, ¿verdad? Pero como es una mañana de regocijo, como es una mañana de gozo, de alegría, de entusiasmo, yo quiero invitarlo para que cantemos esa canción una vez más allí en casa, en familia, y nos regocijemos, como dice el Salmo, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Entonces vamos a cantar y vamos a hacerlo con libertad y con gozo para nuestro Señor. Muchas aguas se escucha aquí, trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón, nunca se secará, esta ciudad se alegrará. ¿Alguien está listo? Todos danzando. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. ¡Arriba! ¡Grita! Ríos de vida están brotando en mi interior, fuente inagotable que viene del cielo, fluye
hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Todos, todos. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. ¿Listo? 1, 2, 3. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Grita. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Todos juntos. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Grita. El río de Dios. Amén, gloria al Señor. Danzamos y en ese río de Dios, ¿verdad? Nos sumergimos en ese río de Dios como cantamos esta semana, sumérgeme, ¿verdad? A veces estamos cansados, a veces estamos, como dice la canción de Jesús Adrián, no podemos más, hemos desgastado todo, hemos gastado todo. Pero cuando nos sumergimos en el río de Dios, allí recargamos, allí nuevamente encontramos esas fuerzas, ¿verdad? Como dice la palabra que el salmista David o el rey David, cuando regresó y encontró Siclag quemada y sus mujeres secuestradas, y el pueblo hablaba de apedrearlo, él se refugió en el Señor y se fortaleció en el Señor. Me alegro que nos podamos sumergir en el río porque eso nos sumerge y nos fortalece. Bendito sea Dios. Y quiero que me acompañe, por favor, al Salmo capítulo 91, porque vamos a ministrar la palabra en este precioso Salmo. El Salmo capítulo 91, vamos a leer a partir del versículo 1. Voy a leer todo el Salmo hasta el versículo 16, y luego vamos a hablar de la clave de este Salmo. Dice el texto: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Diga, amén, lo creo. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Por qué? Porque escudo y adarga es su verdad, su verdad. Amén. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Mortandad, no tenga miedo. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará la muerte, a menos que el Señor así lo determine. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón.
Por cuanto en mí ha puesto su amor, dice el Señor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Esto es maravilloso. Ha conocido mi nombre. Precioso eso. Ojo. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Precioso. Amén y amén. Esta es la promesa del Señor. Esta es la promesa para el pueblo del Señor. Pero vamos en esta mañana, amado mío, a tratar de entender en qué consiste esa promesa. ¿De qué se trata este salmo? ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? ¿Cómo echamos mano a esas promesas? Y vamos a hablar del alma, del eje principal, la clave de este salmo. Y la clave de este salmo es el abrigo del Altísimo. Así como lo vemos aquí en la pantalla. El abrigo del Altísimo. Esa es la clave. Y si podemos hoy entender en qué consiste el abrigo del Altísimo, tendremos la sombra. Tendremos la cobertura. Y podemos habitar seguro allí. Y podemos echar mano a todas estas promesas que están acá. Pero si no entendemos el abrigo del Altísimo, mi hermano, si creemos que el abrigo del Altísimo es porque yo simplemente creo, porque yo simplemente invoco, porque yo digo el nombre de Jehová, o el nombre de Jesús, o el nombre de Yahvé, o de Yeshua, entonces ya tengo el abrigo, estoy equivocado. O si yo pienso que tengo el abrigo del Altísimo porque soy evangélico, estoy equivocado. Si yo pienso que tengo la sombra del Omnipotente porque voy a la iglesia, porque oro, estoy equivocado. Y vamos a entender hoy qué es el abrigo, ¿verdad? Cómo el abrigo, cómo esa sombra, esa cobertura nos cobija a nosotros, siempre y cuando nosotros andemos o habitemos el abrigo. La clave ahí es esa, el abrigo del Altísimo. Y para nosotros, habitar, estar, vivir, tener allí la morada. Amén, tener la morada. Si nos salimos de esa cobertura, no tendremos la sombra del Omnipotente. En primer lugar, vamos a mirar aquí en la diapositiva. En primer lugar, ¿qué es abrigo? ¿Qué es abrigo que encontramos aquí? Y yo buscando por ahí una definición en algunos diccionarios, encontré en un diccionario que dice, abrigo es protección que ofrece algo o alguien ante alguna amenaza cercana o peligro. En especial, un lugar resguardado de las inclemencias del tiempo. Y entiéndase por tiempo aquí, clima, ¿no? Entonces, todas las inclemencias del tiempo, del clima y todas las hostilidades, pero obviamente cuando hablamos de abrigo, de cobertura, va mucho más allá. Protección, cuidado, socorro oportuno, ayuda, ¿verdad? Sombra, vestido, alimento. Todo eso es abrigo, todo eso es abrigo y todo eso lo encontramos en el Señor. Entonces, ¿qué entendemos por abrigo? Abrigo es protección que ofrece algo o alguien ante alguna amenaza cercana o peligro. En especial, un lugar resguardado de las inclemencias del tiempo. Bien, con esta definición aquí en la mente, aquí en la plantilla miramos, con esta definición en mente, encontramos entonces que Dios ofrece abrigo y protección a su pueblo. Eso es lo que encontramos en el Salmo 91 y también a lo largo de todas las Escrituras. Allí encontramos que Dios el Eterno, el Creador, el Altísimo, ¿verdad? Yahvé, Jehová, ofrece esa protección para su pueblo, para sus hijos. Entonces, toda la Escritura encontramos la mano protectora de Dios. Ahora vamos a mirar dos preguntas aquí. ¿De qué manera Dios ofrece esa protección y por qué Dios ofrece esa protección? ¿Por qué el Eterno ofrece esa protección y de qué manera nos ofrece esa protección? Es muy importante que estemos muy atentos porque, amados míos, esto es demasiado importante para nuestras vidas. Se trata de la cobertura, de la protección. ¿Cuándo? En este medio, en esta hostilidad que vivimos, en este desafío, en este reto que enfrentamos diariamente. Aquí tenemos que estar
abrigados y protegidos. Muy bien, entonces, ¿de qué manera? ¿De qué manera Dios ofrece protección? Vamos a tomar el ejemplo de Israel, como lo veíamos anoche en la transmisión, anoche el sábado, por la noche veíamos y estábamos hablando de que Dios le dice al pueblo que marche, dile a mi pueblo que marche. Pues vamos a tomar el mismo ejemplo de Éxodo capítulo 14, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, lo lleva al desierto para introducirlo a la tierra prometida. ¿Cómo estaba el pueblo en Egipto? Era esclavo, no tenía esperanza, no tenían sueños, no tenían ilusiones. Ellos habían nacido para ser criados, para ser esclavos, para servir a los egipcios, morir allí, ser enterrados allí y se acabó todo. No había ilusión de nada. Aunque tenían unas promesas, la situación que vivían les habían hecho olvidar las promesas y el pacto con Abraham. Ellos habían olvidado, pero el Eterno no se había olvidado de la promesa. Entonces, vamos a tomar ese mismo ejemplo, cómo Dios saca al pueblo de la esclavitud de Egipto, le devuelve la esperanza, le devuelve la ilusión, le devuelve el sueño, pero lo lleva al desierto. Y luego que lo lleva al desierto, el propósito de Dios es introducirlo a la tierra prometida, pero el pueblo necesita aprender algo. Vamos a ubicarnos nuevamente en Éxodo capítulo 14, allí vamos a estar ubicados. Y aquí encontramos por lo menos 3 maneras en las que el eterno Dios ofrecía protección a su pueblo. Amén. Por lo menos 3 maneras. Vamos a ir a Éxodo capítulo 14, nos ubicamos en el versículo 19. Vamos a mirar qué dice el versículo 19. Recordemos que anoche estuvimos hablando de este mismo capítulo, ¿verdad? Y yo sé que usted lo ha leído, lo conoce muchísimo. Este es uno de los capítulos de la Biblia que conocemos muchísimo. Nos ubicamos en el versículo 19 y encontramos allí que el Señor ofrece protección a su pueblo de varias maneras. Número 1, a través del ángel de Jehová. Observe, dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. ¿Cuándo pasó eso? Cuando los egipcios venían para arremeter contra el pueblo de Dios, que estaba ahí contra el mar. Entonces, ¿cómo los protege el Señor? El ángel que va adelante pasa a la retaguardia y se pone entre el pueblo de Israel y el ejército de Faraón. Allí está él con esa columna de fuego encendida, dispuesto a defender al pueblo de Dios. Bien interesante, ¿verdad? Encontramos entonces que el ángel de Jehová, por todo este recorrido del desierto, está ahí con el pueblo. Está ahí con el pueblo de Israel. Pelea las batallas del pueblo de Israel. Él es el que cierra las aguas para que venga el ejército sea ahogado allá. Es maravilloso, maravilloso. Pero también encontramos que el Señor le había proporcionado al pueblo de Israel una columna de fuego. Esa columna de fuego alumbraba de noche. Encontramos aquí un relato, dice la palabra de Dios en el versículo, ¿cómo, pastora? En el versículo 14, dice la palabra del Señor, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y dice la palabra de Dios en el versículo 24, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Esta columna era bien particular. No podríamos hoy nosotros desde aquí yo describirla, pero puedo imaginarme la escena, una inmensa columna desde los cielos hasta la tierra, ¿verdad? Dice que en un extremo para los egipcios era como tinieblas, pero era luz para el pueblo de Israel. ¿Ve? Podía al mismo tiempo ser luz para el pueblo y tinieblas. Hay una sombra tremenda allí porque la Biblia nos enseña, amados míos, que Dios nos ha dado la luz del Evangelio y nos ha resplandecido con la luz del Evangelio a nosotros. Es precioso esto. Entonces nos podemos dar cuenta cómo el Señor protegía a su pueblo en el desierto por medio del ángel de Jehová y también por medio de la columna de fuego. De noche esa columna de fuego no solamente los alumbraba,
sino que también les proporcionaba calor para las inclemencias del clima por la noche. ¿Acuerdan, verdad, del Salmo 91, el abrigo del Altísimo? De noche el desierto se produce mucho frío, pero ahí está la columna de fuego, como una especie de calefacción, pero al mismo tiempo como una antorcha encendida, como luz. Pero en la mañana, al amanecer, esa misma columna de fuego se transforma en una nube espesa que le proporciona al pueblo cobertura, sombra, para que el sol incandescente del desierto y esa temperatura tan hostil no los arrasara, no los quemara, no los rostizara allí. A los niños, a los ancianos, a las mujeres, las embarazadas y todo el pueblo de Israel que está en el desierto goza de esa cobertura de la nube. Maravilloso, ¿verdad? Es precioso, porque el Señor sabe, dice el apóstol Pedro, Dios sabe guardar a su pueblo, Dios sabe salvar a su pueblo. Eso lo dice el apóstol Pedro en la segunda carta, en el capítulo 3. Dios sabe salvar a su pueblo. Entonces luego también encontramos que el abrigo del Altísimo no solamente ofrece un ángel, ¿verdad? El ángel de Jehová, no solamente ofrece la columna de fuego, no solamente ofrece la columna de nube, que todo esto es protección, es abrigo, es escudo, sino que vamos a ver también aquí en la plantilla que tenemos a continuación, vamos a ver que Dios ofrece sustento para su pueblo. Amén. Vamos entendiendo, ¿verdad? ¿Cómo es ese abrigo del Altísimo? Un ángel está ahí, pelea por su pueblo. ¿Cómo es? También es una nube, también es una columna de fuego, pero también encontramos aquí que no solamente es eso, sino que también es alimento, es sustento. ¿De qué manera? Encontramos que Dios alimentó al pueblo en el desierto con maná o pan del cielo. En el libro de Éxodo encontramos esa palabra, capítulo 16, versículo 31. Dice, y la casa de Israel lo llamó maná. Y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Mira, todos los días, a partir de ese momento, cuando el pueblo se levantaba, ya el Señor les había preparado alimento y se los había enviado desde el cielo. Podía la persona levantarse de madrugada, que ya tenía su alimento preparado, porque Dios no duerme. En el Salmo capítulo 121 dice, he aquí no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a su pueblo. Amén. No se adormecerá, ni se dormirá. Dios está vigilante. El sueño no es un fenómeno que atropelle o que agreda al Señor. Dios no necesita del sueño para descansar, porque Él ni se fatiga ni se cansa, mi hermano. Entonces encontramos aquí en la palabra del Señor que Dios les ofrece alimento del cielo. El pueblo de Israel dice, tenemos hambre, Moisés, tenemos hambre. Y Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que hoy les daré carne por la tarde y mañana rocío del cielo. Y todos los días comerán el maná del cielo. Precioso, hermanos. ¿Tenía el pueblo que hacer algo para encontrar ese alimento? No, solamente levantarse, ir a la afuera de la tienda del campamento donde dormía y recoger su porción como un gomer, una libra, qué sé yo, la capacidad que tuviera. Y comías tú, y comía también tu hijo, y comía también todo el que tuviera necesidad. No tiene necesidad de guardar para el día siguiente, porque al día siguiente nuevamente está la porción fresca, recién horneado, recién sacado del horno. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Dele gloria al Señor, diga amén, alabado sea el Señor, bendito sea el nombre del Todopoderoso. Él es el que nos sustenta, hermano, Él es Jireh. Pero también encontramos que no solamente el Señor les proporcionó alimento, comida, sino que el pueblo también tuvo sequía, se deshidrató. Y cuando el pueblo necesitó agua, Dios le envió agua de la roca. Ese mismo texto lo encontramos en Éxodo capítulo 17, versículo 6. Éxodo 17, 6, dice la palabra de Dios, he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo,
y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Amén, gloria a Dios. Moisés lo hizo así cuando golpeó la roca brotó agua, manantial constante, vivo, nuevo. Y todo el pueblo bebía, nadie tenía necesidad, todo el pueblo podía recoger la cantidad que necesitara, mi hermano. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque es una fuente de agua inagotable, es una fuente de agua que no tiene fin, que no sufre la inclemencia del clima, que no necesita de que haya lluvias o que haya sol para que la roca brote agua. Porque no depende de la luna, ni del tiempo, ni de la temporada, ni de las estaciones para que esta roca tenga agua, porque esta roca es la fuente del agua. Y eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Acompáñeme allá en su casa, busque 1 Corintios capítulo 10. Nos ubicamos ahí en el versículo 4, mira lo que dice. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Todos. ¿Por qué? Todos bebieron la misma espiritual. ¿Por qué? Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Tremendo, ¿verdad? El apóstol Pablo interpreta y entiende que la roca que da el agua al pueblo en el desierto no era una roca cualquiera. El apóstol Pablo dice que esa roca era Cristo o representaba al Mesías. Esa roca es una representación, es una alusión a la obra del Mesías, a lo que el Mesías haría en medio de su pueblo. Dice la palabra del Señor que el que cree en mí, de su interior, dice Jesús, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos, fuente de agua viva. Entonces podemos encontrar en la palabra aquí, mi estimado hermano, que el Señor no solamente le ha mandado su ángel, no solamente está con ellos en una columna de fuego, no solamente se manifiesta en una nube, en la Shekinah, sino que también les da alimento del cielo todos los días y ahora les proporciona agua. Precioso, ¿verdad? Pero encontramos que no solamente el Señor también les da agua, sino que también les proporciona vestido para cubrir su desnudez, para cubrirse del frío, para cubrirse. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 4, dice la palabra de Dios, acompáñeme por favor. Deuteronomio capítulo 8, versículo 4, mira, dice: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Amén. Tu vestido nunca se envejeció, ni tu pie se hinchó, ni tus sandalias hubo que cambiarlas. ¿Te das cuenta? ¿Acaso podía el pueblo durante 40 años conservar sus mismas vestiduras por sí sola? No, mi hermano. Y menos en el desierto, y menos en esa situación, en esa circunstancia. Definitivamente este es un gran milagro del abrigo del Altísimo. Este es un gran milagro, proporcionarle vestido, porque hizo el Señor, el Eterno, que el vestido que ellos llevaban nunca se envejeciera, hasta el día en que entraron a la tierra prometida. Allá cambiaron la vestimenta. Pero hasta aquí se mantienen con el mismo vestido, y hasta aquí ellos se mantienen con las mismas sandalias, con el mismo calzado. Esto es para que le demos la gloria al Señor. Esto es para que digamos: bendito el Todopoderoso para siempre. Aleluya. Entonces aquí podemos encontrar, amados míos, cómo Dios le proporciona protección por medio del abrigo. Ese es el abrigo del Altísimo. ¿Qué proporciona? Proporciona un ángel para que te cuide, para que pelee. Proporciona también una columna de fuego, una nube que es la Shekinah. Proporciona alimento, pan del cielo. Proporciona bebida, agua refrescante, inagotable. Y proporciona vestido y calzado. Ahora, cuando el pueblo recibe la ley y el pueblo aprende a practicar la Torah de Dios, las instrucciones de Dios, y es introducido a la tierra prometida, encontramos que el sistema de protección cambia. Mírelo aquí. Encontramos que ese sistema cambia. ¿Ve?
El Señor sigue protegiendo a su pueblo, sigue dándole cobertura a su pueblo, pero ahora el sistema, las cosas siguen siendo las mismas. El Señor sigue proporcionando su ángel, el Señor sigue proporcionando maná, bebida, vestido, y todo lo que el pueblo necesita, pero lo hace por medio de algo, la ley de Dios. Miramos en Josué capítulo 5, versículo 10, libro de Josué capítulo 5, versículo 10, dice la palabra de Dios así. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Amén. ¿Qué encontramos aquí, hermanos? Cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, celebran la Pascua, comen los panes sin levadura, luego arrancan espigas, las tuestan y las comen y se deleitan comiendo el fruto de la tierra. El Señor dice, hasta aquí llega el maná. A partir de ahora en adelante, sigo suministrando bendición, sigo suministrando alimento, pero lo voy a hacer por medio de que ustedes sigan mis instrucciones. Entonces, el abrigo del Altísimo sigue vigente. Miramos aquí en la siguiente plantilla que el abrigo sigue vigente, pero cambia su sistema de ejecución. En la primera parte el Señor se manifiesta de manera voluntaria, con poder y gloria, se da a conocer, se revela, les enseña la ley y los protege de manera sobrenatural. En esta segunda parte, el Señor, como ya le han conocido y como ya Él les ha dado la ley, las instrucciones, ahora el abrigo sigue vigente, la protección sigue siendo la misma, pero se hace necesario que el pueblo obedezca la ley de Dios. Si el pueblo desobedece la ley de Dios, el abrigo es quitado. Pero si el pueblo sigue la ley de Dios, el abrigo está allí, proporcionándole las mismas cosas. Ángel, alimento, bebida, vestido, ¿verdad? Nube, fuego, todo lo que el pueblo necesita. Pero se hace necesario que el pueblo obedezca la ley de Dios. Mira cómo lo registra Moisés cuando escribe Deuteronomio en el capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, dice la palabra en el versículo 1 y 2. Presten mucha atención para que me pueda seguir lo que les quiero compartir en esta mañana. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. Entonces, ¿la protección sigue vigente? Sí, pero ¿a través de qué se manifiesta? ¿Cómo se da? A través del Shema. Shema, oye Israel y obedece. ¿Qué es lo que significa Shema, hermanos? Oye y obedece. Mire lo que dice. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obras sus mandamientos. Amén. Ese es el Shema del Señor. Oír atentamente, prestar mucha atención y obedecer, a hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Si tú haces eso, dice el Señor, la protección sigue vigente, el abrigo te sigue cubriendo, tienes acceso a todo. Si usted sigue leyendo el capítulo 28, va a encontrar el versículo 3, solamente voy a leer este 3, dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Y a partir de allí solo hay bendiciones, hasta el versículo 14, solo bendiciones, prosperidad,
protección, cuidado, abundancia, todo lo que el Señor quiere darle a su pueblo. Pero si el pueblo shema, si el pueblo oye y obedece. Pero en el versículo 15 del mismo Deuteronomio 28, encontramos que la palabra de Dios dice, pero, aquí hay una objeción, pero acontecerá, si no oyere la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Que mientras el pueblo se mantenga caminando en la Torá de Dios, en la ley de Dios, en las instrucciones de Dios, el pueblo goza de la cobertura de la ley de Dios, goza de la sombra del Omnipotente. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, o sea, si no prestas atención, si no eres educado, si no obedeces, si haces las cosas a tu manera, cualquier cosa que hagas a tu manera, te habrá salido de la cobertura, te habrá salido del abrigo. Y entonces estarás caminando por tu propio abrigo, por tu propio lugar. Y ese lugar que tú caminas está fuera de la sombra del Omnipotente. Allí no te cobija el Señor. Allí no puedes tener acceso a las promesas del Señor porque estás fuera de las instrucciones. Necesitas entrar a las instrucciones, de lo contrario no tienes acceso a las promesas, a las bendiciones que proporciona el pacto del Señor. ¿Me va siguiendo, mi hermano? Es bien interesante este asunto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ese abrigo sigue vigente hoy en la actualidad, en este contexto del siglo XXI, para el pueblo que sigue al Mesías. Claro que sí. Es el mismo abrigo. La Biblia dice que Dios no cambia, que Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Dice que en Jehová no hay mudanza y no hay sombra de variación. Él sigue siendo el mismo, su cuidado es el mismo, su protección es la misma y todo sigue siendo exactamente igual. Pero vamos a mirar aquí en esta plantilla cómo se manifiesta este abrigo. ¿Cómo se manifiesta ahora en el pleno siglo XXI, en la actualidad con nosotros, mis estimados hermanos? Vamos a encontrar aquí en la palabra del Señor. El sistema es el mismo. Shema. Y Jesús toma una alusión porque Jesús es el profeta que había de venir, según lo dice la palabra de Dios, amados míos, ¿verdad? En Deuteronomio, como le enseña, dice, yo les levantaré un profeta como Moisés. Y Jesús entendiendo eso, Moisés acá dice, si ustedes hacen esto y esto y esto y esto, ahora Jesús, que es el profeta que había de venir, ¿verdad? Se para también frente a la multitud y le dice, acontecerá que si ustedes me escuchan a mí y me obedecen, tendrán la protección del Altísimo. Si ustedes escuchan la voz que sale de la boca de Jesús el Mesías. Mira cómo lo dice Mateo capítulo 7, versículo 24. Acompáñeme por favor allá en su casa. Tome su Biblia. Yo sé que usted está estudiando la palabra juntamente con nosotros en esta preciosa mañana. Dice la palabra de Dios, cualquiera pues, cualquiera. Amén. Allá era exclusivo para el pueblo de los hebreos, para el pueblo de Israel. Solo el pueblo de Israel. Pero Jesús aquí abre una puerta. ¿Por qué? Porque Jesús es la promesa hecha a Abraham. Jesús es aquel que Dios el Padre le dijo a Abraham, en tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Jesús es esa bendición, esa puerta que se abre para todas las familias de la tierra. Así que Jesús ahora, cuando vuelve a retomar las palabras del Shema, no se dirige solamente a un pueblo exclusivo, sino que dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Eso se llama Shema. Es lo mismo, cualquiera que oye y obedece, que oye y hace. Cualquiera que Shema, esta palabra le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Te das cuenta que es lo mismo? Entonces el Señor Jesús ahora está proporcionando, no solamente a través de la Torá,
sino cómo Él interpreta la Torá, cómo Él interpreta la ley de Moisés, la ley de Dios, cómo nos la enseña a nosotros para que nosotros la guardemos, para que la ley de Dios, la palabra de Dios, la cobertura de Dios esté sobre nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Que si usted intenta vivir un evangelio fuera de las enseñanzas de Jesús, si usted intenta hacer las cosas a su manera, es más, si usted intenta interpretar o hacer a Jesús un Jesús nuevo, un Jesús a su manera, un Jesús conforme a tu imaginación, estarás por fuera de la cobertura de Jesús el Mesías, el designado, el Hijo de Dios. Hay mucha gente que cree en Jesús, pero no en el Jesús que Dios designó. Creen en otro Jesús, en un Jesús que se inventaron, en un Jesús que elaboraron, pero en el Jesús de la Biblia que enseñó estas cosas no creen, porque si le creyeran, le obedecieran. ¿Está entendiendo lo que le digo, verdad? Entonces, como no le crees a Jesús y no le obedeces, estás por fuera. Tú no puedes citar el Salmo 91 para ti, porque estás por fuera de la cobertura. Tienes que entrar al pacto. Tienes que creer en Jesús como tu Señor, arrepentirte de tus pecados y seguir las instrucciones que Él nos da. Si Él te dice no hagas esto, no lo hagas. Si Él te dice haz esto, hazlo. Pero ni hagas más, ni hagas menos. Lo que el Señor te diga. Y vivirás. ¿Ve? Entonces encontramos aquí ese Shema. Ahora, ¿qué elementos de protección ofrece? Los mismos elementos. Los mismos elementos. En primer lugar encontramos que el ángel de Jehová en el Salmo capítulo 34 versículo 7, la palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Nunca se ha ido el ángel de Jehová. Siempre ha estado y siempre estará. Hasta el final. ¿Ve? Hasta el final. Salmo 34, 7. ¿Qué más ofrece? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, de alguna manera, para nosotros, amados míos, viene siendo esa Shekinah y viene siendo esa columna de fuego en el desierto. Encontramos en la palabra del Señor que Dios hablaba al pueblo desde la columna de fuego o desde la nube. Y encontramos hoy que dice la palabra de Dios que Dios, el Espíritu Santo, tomará de lo de Dios y nos lo hará saber. Dios nos habla hoy a nosotros a través del Espíritu Santo. Veamos cómo lo enseña el evangelista Juan en San Juan capítulo 16, versículo 13 al 15. San Juan 16, 13 al 15, dice la palabra. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Lo que oyere de quién? ¿Lo que oyere a quién? Lo que oyere del Padre. Él nos dirá todo lo que el Padre quiere que sepamos, ni más ni menos. Bien interesante, amado. Entonces, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermanos, el mismo apóstol Pablo nos dijo que nosotros no estamos en tinieblas para que las cosas nos sorprendan o aquel día nos sorprenda como ladrón. Sabremos las cosas que han de venir, conoceremos el contexto histórico, sabremos ubicarnos donde tenemos que estar ubicados para desde allí nosotros poder defender la fe. Ahora dice el versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío. Y lo mío ahí es ¿quién? Las enseñanzas de Jesús. ¿Qué tomará? Las enseñanzas de Jesús. ¿Y qué hará con ella? Nos la hará saber y os lo hará saber. Tomará de lo mío, de Jesús, sus enseñanzas y a nosotros nos la hará entender esa enseñanza. Versículo 15 dice, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que al tomar el Espíritu Santo de lo mío, de Jesús, toma de lo que tiene el Padre porque el Padre está en Jesús. Maravilloso esto, hermano. Entonces encontramos ahí la manifestación también de la nube y de la columna de fuego. Pero ¿qué más encontramos? ¿Será que Dios también proporciona o ha prometido proporcionar comida, bebida y vestido para su pueblo? Veamos cómo lo enseñó Jesús en Mateo capítulo 6,
versículo 25. Mateo capítulo 6, versículo 25. Voy a leer este pasaje completo rápidamente. Dice la palabra del Señor: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Ojo, aquí vienen los tres elementos. No os afanéis por vuestra vida. Número 1, ¿qué habéis de comer? ¿Qué está diciendo el Señor? No te tienes que afanar por la comida, ¿verdad? ¿Qué he de comer? Como el maná. O ¿qué habéis de beber? La bebida, el agua. Número 3, ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Entonces, ¿qué proporcionó Dios allá en el desierto? Maná, agua de la roca y vestido. ¿Qué está diciendo Jesús? Que el mismo Padre hoy, si seguimos las instrucciones de Jesús, si estamos bajo la cobertura de la palabra, de las enseñanzas de Jesús, tendremos acceso a la comida, a la bebida y al vestido y calzado que el Todopoderoso ofrece. ¿Se da cuenta, mi hermano? Lo vuelvo a leer. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y luego dice acá el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadiduras. Así que, versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. ¿Te das cuenta? Encontramos la misma protección. Pero entonces, mis amados, miramos aquí en qué consiste, cuál es el secreto del abrigo. ¿Cuál es el abrigo del Altísimo? Miremos la plantilla siguiente. Dice, el que habita el abrigo. ¿Cuál es el abrigo? Las enseñanzas de Jesús. Del Altísimo morará bajo la sombra. ¿Cuál es la sombra? Las promesas que están en las enseñanzas y el pacto, o el pacto. Este es el nuevo pacto en mi sangre, la alianza. ¿Y qué ha conseguido el Señor? Expiar nuestros pecados, darnos acceso a la vida eterna y poder introducirnos en la era mesiánica. ¿No le parece glorioso? ¿No le parece maravilloso? Dele gloria a Dios. Alabe su nombre. El que habita el abrigo, ¿cuál es el abrigo? Las enseñanzas de Jesús del Altísimo morará bajo la sombra. ¿Cuál es la sombra? Las promesas y el pacto del Omnipotente. Y ese, amados míos, es la clave de todo esto. Así que en conclusión, el que habita, el que sigue las enseñanzas de Jesús, el que obedece lo que Jesús, el Jesús de la Biblia, hermano, no el Jesús que se inventó la religión organizada, no ese Jesús que nació por allá en un pesebre, no, ese no es el Jesús. Jesús, el Hijo de José y María, el Hijo de Dios, designado como Mesías Salvador. Él es nuestro Salvador, a quien el Padre, dice la palabra de Dios en Filipenses, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es a Jesús, Yeshua. No es al Jesús que se inventó la iglesia posteriormente en su religión organizada y ecuménica. No, mi hermano, el Jesús de la Escritura, ese que nació en un azúcar, en un tabernáculo, en el día de la fiesta de los tabernáculos, y ese que vendrá, amados míos, en la fiesta de las trompetas, y ese mismo que nos introducirá a la tierra o a la era mesiánica. Si seguimos esas instrucciones, si seguimos esas enseñanzas, tendremos la cobertura del pacto, la cobertura de las promesas. Si no, no, mi hermano. La protección no es para el que quiera, no es para todo el mundo, la protección es para el que entre en el pacto del Señor. Mi querido amigo, usted que todavía no has entrado en el pacto, que no ha recibido al Señor Jesús, usted dirá, pero es que yo creo en Jesús. Pero amigo, ¿en qué Jesús estás creyendo tú? Tienes que creer en Yeshua, en Jesús, el Jesús de la Biblia. Y para conocer el Jesús de la Biblia tienes que leer la Biblia, no lo que te cuentan por allí, no lo que escuchas por allí. La Biblia, la palabra de Dios, tiene el secreto del Mesías. Léela. Si no has entrado, entra hoy, apresúrate, date prisa, como lo dice la palabra de Dios, y cito este texto y con este texto terminamos. Hechos capítulo 2,
Mira cómo lo cita el Señor. Dice la palabra de Dios por acá. Vamos a ubicarnos en el versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38 para todos. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Mesías, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y Dios te está llamando hoy por esta palabra. Dios te está llamando hoy. Ven, entra al pacto, entra a la promesa, pero tienes que arrepentirte de tus pecados, de tu soberbia, de tu orgullo, de vivir una vida a tu manera, con un evangelio a tu manera y con una religión a tu manera. De igual manera para el pueblo de Dios, para el pueblo que milita en la congregación evangélica cristiana, para usted, mi querido hermano, necesitas conocer verdaderamente a Jesús, el Jesús de la Biblia. No el Jesús de los cuentos, no el Jesús de las películas. Ese no es Jesús, hermanos. Ese no es. No el Jesús del 25 de diciembre, ese no es Jesús. No el Jesús del pesebre, ese no es Jesús, hermanos. Tienes que conocer al Jesús de la Biblia y escuchar sus enseñanzas. Y cuando lo escuches, arrepiéntete de tus pecados y camina con Él. Y verás y gozarás de toda la protección del Altísimo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Padre, oro en este momento por todas estas personas, Señor, que han escuchado esta palabra y que están meditando en las enseñanzas de Jesús. Permite que tu palabra corra y sea glorificada. Produce, Señor, quebrantamiento, convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Y trae, Señor, a todos aquellos que has llamado para salvación. Haz, Dios mío, que el impío se vuelva de su pecado y que esta palabra que se envió produzca los frutos para lo cual fue enviada. Padre, todo esto lo ponemos en tus manos, creyendo, Señor, en el nombre de Jesús el Mesías, nuestro Salvador, en Jesucristo, nuestro Señor. Oramos para que la iglesia que camina en este evangelio se afirme, se fortalezca y se establezca en el conocimiento de la verdad. Muchas gracias, mi buen Dios. Muchas gracias para siempre. Amén y amén. A todos ustedes, mis hermanos, Dios los bendiga. Dios nos bendiga. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén y amén. Dios les bendiga.